Central. Muy buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. Un médico de 33 años de San Javier es el primer caso confirmado de coronavirus en Chile. Llegó desde Singapur el pasado 25 de febrero. Claro, era una cuestión de tiempo, dicen las autoridades. Se encuentra actualmente en buen estado de salud. Las autoridades, de hecho, activaron ya el Plan Nacional para combatir el coronavirus. Presta atención. En Talca se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país y que afecta a un médico chileno de 33 años, quien viajó a Singapur. Lo que era inminente, la tarde de este martes 3 de marzo se transformó en una realidad. El primer contagiado con coronavirus en Chile es un médico de Talca, que junto a 280 personas llegó el 25 de febrero proveniente de Madrid, luego de estar en el sudeste asiático. Tenemos ya identificado el vuelo, por supuesto, en la que llegó esta persona desde Madrid. Hemos pedido la lista a la línea aérea de todas las personas para identificarlas y seguirlas. Deben estar repartidas, según la primera información, de algunos de ellos en todo el territorio nacional, fundamentalmente en la región metropolitana. Es un médico de San Javier que trabaja en el CEFAM, por eso los protocolos de salud ya se activaron en la región del Maule. La información que tenemos nosotros es que se trata de un médico pediatra, eso es así, y en ese sentido la posibilidad de que haya estado con otras personas, con pacientes incluso, eso se descarta. Yo no tengo la información de que sea un pediatra, pero sí que este paciente no ha trabajado prácticamente, no ha trabajado después de su vuelta, de su retorno al país. En el hospital de Talca no era el primer caso sospechoso, en 12 horas se comprobó el positivo. Estuvo un mes en el sudeste asiático con su familia. No solo se monitorea el vuelo de regreso, también el bus con el que se desplazó de Santiago a Talca. Viajó en un bus, etcétera, y eso es responsabilidad de la Seremi, que tiene que hacer un levantamiento epidemiológico, ver cuáles son los contactos, qué tipo de contactos son, si son cercanos o no, y tratar de ubicar estos contactos para testearlos y hacerles un seguimiento de que no se enfermen de enfermedades respiratorias en los próximos 15 días, por lo menos. Entonces lo que tenemos que concentrar ahora es en sus contactos, o sea, en esta fase 2, lograr, ¿no es cierto?, identificar a todas las personas desde que este ciudadano llegó a Chile el día 25 de febrero, todas las personas que pueden haber estado en contacto con él para ver si tienen enfermedad, quienes necesitan hacerse el examen para coronavirus. Tenemos toda la capacidad de hacer todos los volúmenes de exámenes que se requieran y pedirle a las personas que han estado en contacto estrecho con él, su cónyuge, por ejemplo, que efectivamente ya está, pero que siga en una cuarentena durante 14 días y si esta persona desarrolla síntomas, hacer el examen específico. Pese a que evoluciona positivamente y podría ser dado de alta, la inquietud también llegó a quienes estaban en el hospital de Talca visitando a sus enfermos. ¿Qué hay? Que van a tomar precauciones, yo creo. ¿Por lo del coronavirus que llegó? Sí, es lo correcto. No, le dijeron así como que no se podía pasar nomás. No, que estaban viendo las medidas que iban a tomar para ver si las personas podían ingresar o si no. En el consultorio de San Javier también están inquietos e incluso cerraron el CEFAM. La gente muy asustada. Creen que por estar así ya se van a contagiar. O sea, es por suspensión del aire, pero igual yo creo que la gente se alarma más de la cuenta. En aquella ciudad conocida la noticia, muchos se volcaron a las farmacias a comprar mascarillas. Fui a comprar alcohol gel, pero no hay. Y me comentaba otro niño que fue a comprar que no hay ninguna ni mascarilla en el dulce. Con este primer caso conocido se activa el segundo nivel del plan de acción ante la emergencia del coronavirus. A propósito del inicio de clases de este miércoles, el protocolo indica que quienes hayan viajado a países con alto contagio permanezcan 14 días en sus domicilios. Obviamente me parece una medida adecuada, me parece una medida lógica, porque desgraciadamente uno puede estar con el virus y no sentir la enfermedad todavía, que eso se llama periodo asintomático o periodo de incubación. El primer contagiado en Chile se encuentra en buen estado de salud. La mortalidad del coronavirus en menores de 50 años es apenas del 0,2%. Tiene una enfermedad bastante leve, prácticamente como una gripe, una influenza muy suave, probablemente sea dado de alta en las próximas horas. Quiero dar un mensaje de tranquilidad a todos mis compatriotas. Hemos tomado desde el mismo momento en que conocimos la aparición de este nuevo virus, el coronavirus, todas las medidas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud.
El COVID-19 ya está presente en Chile, un coronavirus que ha llegado también a México, Ecuador, República Dominicana, Brasil y Argentina. El primer caso es de Talca y su plan de combate ya está activado a nivel nacional. Fase 2 precisamente del coronavirus en nuestro país. Estamos con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, para hablar sobre este tema, las medidas que se tienen que tomar. Subsecretaria, buenas noches. Gracias por estar junto a nosotros. Buenas noches. Hola, Lo buenas primero, noches. esto que este primer caso que haya sido ya dado de alta, ¿es lo recomendable y por qué? Hoy día el paciente todavía se encuentra hospitalizado, sin embargo se encuentra en muy buenas condiciones generales, es un cuadro leve, es una gripe leve. Y el sentido de la hospitalización o la atención domiciliaria es que se mantenga en aislamiento. Hoy día sabemos mucho más del coronavirus que hace un mes, hace 2 meses, y hoy día se sabe que una persona que está en buenas condiciones generales, con sintomatología leve, puede mantenerse en su domicilio si toma todas las precauciones de estándar de prevención. No por él, porque evidentemente por él, pero para evitar el contagio a los que están alrededor. Subsecretaria, justamente el contagio, ¿se ha informado ya cuál fue el vuelo en el que llegó, el bus en el que se trasladó de Santiago hasta la región del Maule para que aquellos que puedan haber tenido contacto con él tomen las medidas necesarias? Bueno, efectivamente, la autoridad sanitaria local, la Seremi de Salud, está ya tomando contacto con el avión, con los pasajeros del avión. Hay que decir que se tiene la lista de pasajeros que viajaban en el avión de Madrid a nuestro país para tomar contacto con ellos y para, primero que nada, poner en vigilancia a aquellos pasajeros que venían más cerca de esta persona, y lo segundo, para mantener en vigilancia a todos los otros pasajeros, que una vigilancia menos activa que la de los pasajeros que vienen más cercanos. Los pasajeros más cercanos, que son los que vienen 2 filas atrás, 2 filas adelante, en los lados, y por supuesto que la tripulación, son las personas que tienen más posibilidades de contagio. Ahora, subsecretaria, en el caso del avión es muy fácil obtener la lista de pasajeros. ¿Qué pasa con los pasajeros del bus? ¿Se les está pesquisando? ¿Han logrado identificarlos a todos? ¿También opera este sentido de 2 líneas hacia adelante del bus, 2 líneas hacia el lado y 2 hacia atrás? Porque normalmente los pasajeros se pueden mover, van al baño, se han encontrado restos del virus, por ejemplo, en las manillas, en puertas. ¿También se va a pesquisar solamente a esos pasajeros o a todo el bus? Tanto en el avión como en el bus se toma contacto con todos los pasajeros. ¿Y se les aísla? Se aísla a aquellos pasajeros que están más en contacto con la persona. Ahora, con respecto al bus, efectivamente, la Seremi de Salud está tomando contacto con aquellas personas que tienen la nómina. Sin embargo, también se hace un llamado a través de la prensa, a través de medios de comunicación. ¿En qué sentido? En que aquellas personas que viajaban en ese bus de Santiago a Talca, que se acercan a la autoridad sanitaria para que efectivamente la autoridad sanitaria, primero que nada, interrogue a la persona. Interroga a la persona si tiene sintomatología, cómo se siente, cuándo viajó, dónde viajó, para poder hacerle un seguimiento a esas personas durante los próximos 14 días. Subsecretaria, ¿esta persona es médico? ¿Atendió pacientes durante el periodo que ya estuvo en su lugar laboral? ¿Hay contacto respecto de, no sé, movimientos que puede haber tenido? Sabemos que llegó el 25 de febrero, pero han pasado 9 días en los cuales podría haber contagiado. Primero que nada, sí se hace contacto con todas las personas que ha tenido, valga redundante, contacto durante estos días. El periodo de contagio mayor, no podemos decir que no ocurra previamente. El periodo de contagio mayor sabemos hoy día que ocurre cuando hay sintomatología, es decir, cuando la persona está con tos, cuando está con fiebre, cuando hay secreciones. Y esta persona partió con sintomatología el día domingo, probablemente que al ser médico y por los antecedentes que tenía de haber estado en países donde hay alto riesgo, consultó inmediatamente el lunes. Sin embargo, efectivamente esta persona llevaba varios días en nuestro país circulando, no atendió pacientes durante este periodo. Eso es una tranquilidad porque no estuvo atendiendo pacientes, pero sí se hace un reconocimiento, se hace un seguimiento epidemiológico de todas aquellas personas con que efectivamente ha tenido mayor cercanía, mayor contacto, podríamos decir. Ahora, subsecretaria, se decía en los días previos que era cuestión de tiempo que llegara a aparecer el primer caso de coronavirus en nuestro país por el alto flujo de pasajeros que van viajando hacia los países donde hay mayor desarrollo de esta epidemia. ¿Esto es también cuestión de tiempo que aparezcan nuevos contagios en nuestro país? Dadas las características del viaje, el avión, el bus, es un médico, puede haber estado en contacto con más personas. Bueno,
nosotros le hemos dicho y por eso nos hemos preparado para las diferentes etapas. La etapa 1 era la etapa cuando no teníamos casos. Hoy día estamos en la etapa 2, cuando ya tenemos casos y probablemente van a aparecer lo que se llama clusters, algunos casos que han tenido contacto con este primer caso importado. Ahora, por la situación que está ocurriendo a nivel mundial, que vemos que efectivamente todos los días aparecen casos a nivel mundial. Hasta hace unos días atrás no teníamos casos en Latinoamérica, ahora ya tenemos 5 países, incluyendo Chile, 6 también, incluyendo Argentina, que aparecen casos. La verdad que la posibilidad que aparezcan nuevos casos en nuestro país es cosa de tiempo, no solamente porque tenemos este caso, sino que por la posibilidad de personas que vienen, que viajan. Chile es un país que las personas viajan y también llegan personas de otros países donde sabemos que hay mucha circulación. Subsecretaria, justamente durante la jornada de ayer veíamos el protocolo que se empezó a activar en el aeropuerto, donde a las personas se les entregaba mascarillas, se empieza a rellenar este formulario, ahora ya no voluntariamente, sino que de manera obligatoria. Estas mascarillas y estas medidas que se toman, uno de los pasajeros decía: en realidad tuvimos la mascarilla puesta un rato, ahora que estamos haciendo otra fila podría estar alguien contagiado aquí y estamos todos en riesgo. ¿Se va a seguir realizando? ¿Es necesario que cuando lleguen a nuestro país utilicen la mascarilla? La verdad que no. Lo primero que nada decir que a partir desde el día de ayer, hoy día se hace una declaración obligatoria, una declaración jurídica que las personas tienen que declarar en qué países visitaron los 10 días previos. Porque de esa manera vamos a saber que las personas que vienen de aquellos países donde hay alto riesgo, si yo declaro y vengo de países que hoy día no hay circulación viral, de poco riesgo, esa persona no tiene ningún riesgo ni de contagiar a otra persona. Por lo tanto, esa persona automáticamente se dirige directamente a la PDI. ¿Qué es lo importante? Que aquellas personas que vienen de países de alto riesgo y tienen sintomatología, efectivamente esa persona es la que puede contagiar. La persona que tiene que usar la mascarilla es principalmente la persona que está enferma, la persona que puede contagiar a un tercero, no la persona que está sana. Y eso es una cosa muy relevante, porque no podemos estar usando mascarillas en la calle. La verdad que la persona que tiene que protegerse para proteger al resto es la persona que está enferma. Secretaria Paola Daza, muchas gracias por estar junto a nosotros en 24 horas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y justamente en las próximas horas podría ser dado de alta, lo decíamos ya, el médico de la CEFAM de San Javier, que se convirtió en este primer caso de coronavirus en nuestro país. Vamos de inmediato con Fidel Soto, que tiene más información desde el Hospital Regional del Maule. Fidel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo están ustedes? Claro, muy buenas noches. Una situación que, por supuesto, ha alarmado a la comunidad acá en Talca, horas que cambiaron de un minuto a otro con esta noticia. Hemos visto personas llegar al hospital acá con sus mascarillas, taxistas, por ejemplo, que están utilizando mascarillas, los guardias también en primera instancia las comenzaron a utilizar. Sin embargo, desde la Dirección del Servicio de Salud se ha descartado que exista algún tipo de riesgo de contagio de forma directa justamente al ingresar al hospital. Claro, porque, según nos decían, la persona tiene que estar justo frente a frente a la persona infectada para que así se produzca la cadena de contagio. Y fue como presuntamente este hombre de alrededor de unos 30 años sufrió su contagio en el extranjero. Para las personas que se están sumando también a nuestra transmisión, poder contarles acerca de esta historia. Un hombre que es de profesión médico y quien viajó durante un mes al sudeste asiático, estuvo justamente en Malasia, posteriormente en otros países, y en un vuelo desde Madrid hasta Santiago, él hace su viaje junto a su recién casada esposa. Ellos posteriormente viajan en un bus hasta la ciudad de Talca, bus que a esta hora está siendo aún indagado para poder determinar bien cuál fue el bus y a su vez también las personas que viajaron al interior de este para que puedan recibir los tratamientos eventuales o de primera instancia se les pueda realizar una muestra, que es, también hay que decirlo, que es una muestra que se le practicó en este caso a este paciente, que fue enviada posteriormente a Santiago, también a Concepción, y ambas dieron positivo. Él llega primeramente a una consulta privada particular acá en la ciudad de Talca, posteriormente es trasladado a una zona de aislamiento y a raíz de la sospecha es trasladado a través de una ambulancia hasta el hospital regional, en donde se le toman las muestras definitivas que, como les decía, terminan dando positivo, y es así como él queda hospitalizado desde la jornada de ayer. Llegó con una fiebre superior a los 40 grados, siendo este el principal síntoma, y en relación también a que había estado en el extranjero. Posteriormente él queda hospitalizado, y durante esta jornada las autoridades han confirmado el contagio de esta persona que dio positivo. Los vamos a invitar a continuación a revisar parte de las declaraciones que hemos podido obtener en esta jornada acá en Talca.
El paciente en cuestión está en muy buenas condiciones de salud, él está sin ningún síntoma. ¿Y por qué se va a ir de alta a la próxima hora? Porque no podríamos mantener a un paciente sano hospitalizado. Sí lo vamos a mantener aislado en su domicilio, dándole a conocer todas las medidas de aislamiento. Lo único que corresponde es seguir haciendo la vigilancia a los contactos directos o a las personas que tuvieron mayor contacto con este paciente y seguir haciendo la vigilancia, como se ha hecho este minuto, de las personas que están ingresando en este minuto al país en los aeropuertos y en los pasos fronterizos. Claro, las personas que están ingresando a través de los pasos fronterizos evidentemente van a tener que realizarse los exámenes. Claro, la atención en este minuto está puesta sobre este caso y si es que durante las próximas horas es dado de alta. Nosotros tenemos confirmación de que hasta ahora él se encuentra en una zona de aislamiento, alejado evidentemente de todo el resto de las personas que están internadas al interior del hospital regional y que podría ser dado de alta dentro de las próximas horas o bien durante la mañana, porque los síntomas en su cuerpo sencillamente desaparecieron. La fiebre que él presentó en un primer momento desapareció. Entonces, lo que se espera es la evolución de su caso. Por ejemplo, si alguno de sus órganos sufre algún compromiso, sabemos que este virus genera la enfermedad COVID-19, que es esta neumonía que sencillamente no tiene cura, y es lo que se está esperando. Si durante las próximas horas él presenta algún tipo de síntoma relacionado, tendría que seguir acá al interior del hospital, de lo contrario sería dado de alta. En ese sentido, conversaba recién con alguna autoridad, el director precisamente del Servicio de Salud decía, hay algo de confianza en el sentido que él es médico, tiene conocimientos de cómo mantener su cadena limpia para que así no represente algún tipo de riesgo de contagio frente a su familia y a su vez al mismo tiempo su esposa está bajo observación, no está internada sino más bien en su hogar. Ha ocurrido una situación bastante particular porque ellos son de San Javier y en esa comuna el municipio decidió suspender el inicio de clases para la jornada de mañana, a lo mismo que pasó en la comuna de Gualañé, que queda más al norte a unos 100 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Talca. Sobre esto habló el intendente Pablo Milad, quien hizo un llamado a los alcaldes a, de todas maneras, iniciar el año escolar durante la jornada de mañana. Mire. Aquí no tenemos una epidemia masiva, aquí no se ha masificado, solamente llamar a la calma para no crear esta psicosis de pánico. Tenemos que trabajar, están los protocolos, el gobierno está preparado para enfrentar cualquier tipo de crisis, de epidemia que podamos tener durante este proceso, pero también decir a los alcaldes, que son los sostenedores educacionales de cada una de sus comunas, que no suspendan las clases, que solamente capaciten a los niños y a sus familias. Ahí están las recomendaciones que entregaba el intendente. Justamente cuando escuchábamos estas declaraciones, nosotros ya hemos recibido confirmación de que hay una sospecha, un segundo caso que ha llegado hace escasos minutos hasta el Hospital Regional de Talca, derivado del sector norte de la ciudad y quien durante las próximas horas pasará la noche al interior del hospital realizándose exámenes, muestras que serán derivadas a Santiago, posteriormente también a Concepción, para así a contramuestra poder constatar si es que efectivamente es una persona que está contagiada o evidentemente no lo está. Lo que sí hay algo de preocupación acá en Talca, por ejemplo, una farmacia que está muy cerca, nada más que media cuadra del lugar donde estamos nosotros, se acabaron completamente las mascarillas, el alcohol gel también. Las mascarillas en este caso ya llevaban un par de días que no se encontraban disponibles, pero es por la preocupación que hay acá. Nosotros vamos a estar pendientes, por supuesto, cualquier novedad respecto al alta que podría recibir este paciente, el primer caso de contagio de coronavirus en nuestro país. Fidel, perdón, tú estabas hablando de un posible segundo caso. ¿Tendría alguna relación con este médico que es el primer caso en nuestro país o son dos situaciones completamente aisladas? Entendemos que este segundo caso no está confirmado y es una información que tú estás recién verificando. Claro, Iván, según la información que manejo de momento, no tendría relación con el médico. Sería un caso paralelo, pero no está confirmado. O sea, las muestras tienen que ser cotejadas durante la madrugada, durante las próximas horas de la mañana, y ahí recién eso se va a saber. Otro dato también importante a conocer es que este paciente que está infectado, del que hemos hablado en todo este rato, él es médico y él, según nos comentaban, no alcanzó a atender a sus pacientes en el CEFAM de San Javier. Así que en ese sentido, algo de
de alerta, de preocupación pública que había en esa comuna, se puede entrar a descartar, porque él evidentemente no entró a sus funciones cuando llegó de sus vacaciones. La preocupación sí está de las autoridades en relación al bus, a cuántas personas viajaban al interior de ese bus y precisamente cuáles y qué personas son, porque, por ejemplo, el viaje de Talca a Santiago no demora más de 3 horas y, como bien sabemos, la legislación establece un número superior de horas para obligar a las empresas a poder pedir, por ejemplo, los nombres, RUT, números de teléfono. En ese sentido va a ser una cuestión algo complicada, lo señalaba la Seremi de Salud, van a hacer un aviso, de hecho, a través de las redes sociales dentro de las próximas horas, una vez que ya tengan bien confirmado a través de qué bus viajó esta persona, porque lo más preocupante también es que este virus, sin que la persona represente, o mejor dicho, presente los síntomas, aún así puede contagiar. Muy bien, Fidel, vamos a estar muy pendientes también obviamente del resultado de los familiares directos de este médico respecto de si dan también negativo o no a este test, a esta prueba del coronavirus. Muchas gracias, Fidel, retomamos contacto contigo más adelante. Buenas noches. Bueno, vamos directamente hasta San Javier, donde, lo escuchábamos recién, están suspendidas las clases en colegios municipales. David Yáñez está en el lugar y nos tiene mayor información. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, es una medida adoptada por la Municipalidad de San Javier, una comuna de 45.000 habitantes, que hay que señalarlo, durante esta tarde se vio sorprendida por esta noticia de que uno de los médicos que trabajaba en el CEFAM, Carlos Díaz, ubicado en el sector sur de la zona urbana de esta comuna, estaba precisamente afectado y era el primer caso confirmado de coronavirus 19 en Chile. Es por eso mismo que acá en la zona hubo personas que fueron a farmacias y que fueron a distintos locales comerciales para adquirir mascarillas, a adquirir otros elementos de desinfección que terminaron siendo finalmente agotados en las distintas farmacias de acá de la zona. En todo caso, lo que hay en estos momentos es preocupación, efectivamente, pero no al nivel de llegar a situaciones de pánico. De hecho, lo que se está viendo en estos momentos es cierta normalidad. En la comuna de San Javier se estaban preparando para el inicio de clases los días de mañana pasado y el viernes. Sin embargo, esto finalmente terminó siendo descartado por la misma municipalidad para los establecimientos que dependen de la municipalidad, es decir, de la Dirección de Administración Municipal de Educación. No así con los establecimientos particulares y particulares subvencionados, que la decisión queda en manos de sus sostenedores. Tenemos en ese sentido el testimonio de personas que venían saliendo de farmacias, incluso de transeúntes de San Javier en la región del Maule, y esto fue lo que nos dijeron. Alcohol gel nomás. ¿Lavado de mano permanente? Claro. Y salir poco. Sí, pero me dijeron que estaban agotadas. Las precauciones típicas que nos dicen que, bueno, es decir, estornudar con el antebrazo. Alcohol gel tampoco tenían. No, ningún temor, solamente hay que orar nada más. Pedirle al Señor que a la familia y a todo el mundo les dé, que estén tranquilos. No, ningún temor. ¿Usted había comprado mascarilla con anticipación? Sí, tenía, sí, porque aquí en San Javier no hay. Es un profesional que trabaja en nuestro CESFAM, pero él es de Talca, él vive en Talca, reside en Talca. Yo he tomado ya la determinación de suspender al menos lo que significan las clases por el día de mañana para activar un protocolo que sí me llegó del Ministerio de Educación, de la Superintendencia. Por el momento se ha suspendido la extensión horaria en el CESFAM. De hecho, lo que viene ahora en el mismo CEFAM, el cual fue cerrado con una hora de anticipación, precisamente luego de conocida la noticia de que uno de los médicos que atiende en el lugar, un pediatra específicamente, era el primer caso confirmado de coronavirus 19 en Chile. Lo que se va a hacer en el CEFAM es ver qué sucede con los funcionarios. Especial preocupación hay con 6 funcionarios específicos, pues este médico, luego de llegar de sus vacaciones, de su luna de miel, en estricto rigor, llegó el pasado viernes hasta el CESFAM, luego de haber informado a dónde había estado y a dónde había pasado su luna de miel. Es que la dirección del mismo centro de salud decidió que no atendiera ese día, pero en ese intertanto sí tuvo o compartió con 6 funcionarios de ese centro de salud, y son los que están
están en estos momentos en algún tipo de vigilancia durante la mañana, durante las próximas horas, en estricto rigor. Mañana en la mañana, cuando lleguen los funcionarios, se va a aplicar una medida preventiva que tiene que ver con adelantar, en el caso de ellos, la vacuna anti-influenza, que iba a ser aplicada ya en las próximas semanas. Esto no para protegerlos del coronavirus, sino para evitar que presenten otro tipo de males, de enfermedades de invierno, y así tenerlos protegidos en el caso de ser contagiados por esta enfermedad. Bien, David, quedamos muy atentos a la información que nos puedes entregar. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, pero revisemos para tratar de bajar esa ansiedad y esa preocupación. ¿Cuál es el protocolo que se aplica cuando hay un caso sospechoso? Revisemos. Si el paciente presenta síntomas respiratorios y antecedentes de algún viaje, se deriva a un centro de salud. Bueno, allí se realiza una toma de muestra, lo que ocurrió en este caso, por ejemplo, un examen, que luego se envía a un laboratorio de referencia. Con el resultado del examen, si este es negativo, se sigue la atención médica tradicional. De ser positivo, como es el caso que conocemos de este médico, se realiza el aislamiento y se aplican los protocolos para el tratamiento del coronavirus, como es precisamente este caso, el aislamiento que sería cumplido en su casa. Ahora, ¿cómo se preparó el sistema de salud para la llegada del coronavirus? Simulacros, compra de implementos de seguridad, protocolos de acceso y también aislamiento, camas especiales para pacientes críticos. Ya no es hipotético. El COVID-19 está en Chile y ahora los planes de tratamiento y contención serán puestos a prueba. Se había simulado en Copiapó, se había ensayado en Coquimbo, lo habían probado también en Valparaíso, pero ahora es de verdad. El coronavirus llegó a Chile. La enfermedad aterrizó 34 días después que la OMS diera la alerta internacional. ¿Qué hizo la autoridad sanitaria en todo ese tiempo? Y esas medidas van desde la compra de más de 20 millones de elementos de protección personal, mascarillas, guantes, delantales, así como también la realización de simulacros y de capacitaciones para todo el personal de salud. 280.000 personas repartidas en los 29 servicios de salud. Todos fueron capacitados para enfrentar un eventual brote epidémico del virus, que a todo esto no es como una gripe. Se ha tratado de utilizar este término, pero es bajarle un poco el perfil. Una gripe tiene una tasa de reproducción de 1.3. La tasa de reproducción del coronavirus es entre 2 y 3. O sea, es claramente más contagioso que una gripe. Y también es 3 veces más mortal que la influenza. Un dato relevante, ahora que ambos virus van a convivir durante el invierno. ¿Estamos preparados para ese escenario? Llegamos hasta el Hospital El Carmen de Maipú para saber cuáles son los protocolos. Por ejemplo, en el caso que un paciente llegue por la urgencia. Son recibidos por el admisionista y posteriormente, si tiene, digamos, las características de un caso sospechoso, es decir, fiebre, tos y los antecedentes de un viaje a algún lugar donde existe hoy día coronavirus, entonces ese paciente es recibido por una enfermera que lo va a llevar a una sala especial que nosotros tenemos habilitada dentro del servicio de urgencias. Todo está señalizado. El circuito está diseñado para que no haya confusiones. Hemos, digamos, diseñado algunos logos para colocar en distintos lugares del hospital, de forma de que todos los funcionarios sepan más o menos nuestro flujo. Y así se limitan los posibles contagios. Ya dentro del box especial, el paciente va a estar ubicado en esta camilla y va a ser entonces atendido por nuestro personal, el médico, quien lo va a examinar. Si el paciente da positivo para coronavirus, entonces debe ser hospitalizado. Incluso el ascensor sería de uso exclusivo para estos pacientes. Ahora, en la etapa inicial, el recinto está preparado para hospitalizar a 6 pacientes de manera simultánea. Esta es la sala donde vamos a hospitalizar a nuestro paciente positivo. Esta es una sala que tiene presión negativa, es decir, el aire se va recambiando en una hora, en una cantidad de veces. Un dato relevante, porque esto limpiaría el aire y evitaría el contagio del personal de salud. Y eso no es todo. Se puede subir ahí por la escalera. Díganos usted qué debería pasar. El papel deberá ser aspirado por en ese sector. Bueno, esta es la forma como todo el personal de salud que va a atender a nuestros pacientes con coronavirus positivo tiene que vestirse dentro de nuestro hospital.
la teoría a la práctica, los 50 hospitales de referencia a lo largo de Chile cuentan con protocolos similares, todo sea para tratar y contener los casos de coronavirus que se espera aumenten con la caída de las temperaturas. Por ahora, la recomendación sigue siendo lavarse seguido las manos y vacunarse contra la influenza. Eso ayuda a prevenir que una persona se enferme, pero también para los que se llegan a enfermar de influenza, la probabilidad de estar en una unidad de paciente crítico disminuye en un 59%. De esa forma se podrían destinar más camas para los pacientes con coronavirus. Pero, en el peor de los escenarios, la autoridad ya adelantó el traslado de nuevos hospitales y además se reunió con alcaldes y con las Fuerzas Armadas en caso de necesitar más infraestructura. Por ahora ya comenzó la vacunación contra la influenza del personal de los servicios de salud y el 16 de marzo se inicia la campaña para la población de riesgo. Bueno, tras este primer caso de coronavirus ya detectado en Chile, surge la pregunta de cómo podemos identificar los síntomas de esta enfermedad, lo que usted se está preguntando en su casa. Claro que sí, de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud, hay que consultar en un centro justamente si una persona tiene sobre 38 grados de temperatura, presenta tos y dificultades para respirar. Bueno, ante este escenario, por supuesto, es importante conocer las medidas de prevención que son importantes tomar para reducir el riesgo de los contagios. Fundamental, por ejemplo, es lavarse las manos recurrentemente con agua y con jabón. Durante al menos 20 segundos, cubrirse la boca y la nariz al toser. Y la recomendación, ojo, no hacerlo con la mano, sino que con el codo. Las autoridades también dicen que se debe evitar acercarse a personas con infecciones respiratorias. Bueno, vamos a conocer más detalles, por supuesto, sobre cómo prevenir, sobre cuáles son los síntomas para reaccionar frente a este tema. Estamos con el doctor Miguel O'Ryan, a quien nos saludamos de inmediato. Él es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Bien, muchas gracias, muy buenas noches. Lo primero, usted estaba escuchando las declaraciones de las autoridades y tenía una observación que hacer. Aparentemente no es más contagioso este coronavirus que otras enfermedades respiratorias presentes en nuestro país. Sí, estamos todavía aprendiendo sobre este virus, pero es muy importante la declaración del director de OMS hoy día, que señala que comparado con virus influenza, este virus parece ser menos transmisible, es algo más agresivo, y un factor muy importante que señaló también, que el virus no se transmite con relativa frecuencia en personas que no tienen síntomas. Eso son descubrimientos o observaciones bastante importantes, porque demuestran y dicen también que con medidas de contención podemos de alguna manera intentar, no evitar que ocurra, pero limitar su diseminación en el país. Doctor, a ver, vamos a ir viendo en distintos escenarios cuáles son las posibilidades. Pero, por ejemplo, el caso que tenemos en San Javier en este momento, ¿por qué a una persona que presentó la sintomatología, que dio positivo en el test, se le estaría mandando a su casa supuestamente en las próximas horas? Porque lo que se ha ido aprendiendo es que una vez que van cediendo los síntomas, el virus deja de estar presente en la persona y deja de ser contagioso. La razón para mantener a las personas jóvenes fundamentalmente en el hospital no es porque temamos que va a tener un cuadro grave, que es bastante poco frecuente en una persona joven, sino que es para evitar que transmita. ¿Hasta cuándo lo mantenemos? Hasta cuando razonablemente sabemos que esa transmisión disminuye. ¿Cuándo? Cuando deja de tener síntomas, la cantidad de virus disminuye y deja entonces de ser una persona que sea un riesgo para otro. Ahora, doctor, en este caso hay varias complejidades. Primero que nada, él viene naturalmente en un avión. Todos los pasajeros del avión están siendo pesquisados, se le está tratando de contactar, luego toma un bus. Él además estuvo en contacto con otras 6 personas que son de su entorno de trabajo y todas estas personas a su vez con sus entornos familiares. Sí. ¿Cómo evitar que en los próximos días tengamos un segundo, un tercer o hipotéticos más casos de coronavirus? Bueno, como muy bien dijo la subsecretaria, lo que puede ocurrir es un pequeño clúster, o sea, un pequeño número, 2, 3 o 4 casos de personas que se hayan contagiado cuando el médico estaba con síntomas y tuvo en contacto. Lo más probable y lo que está más riesgo son la familia, las personas que están más cercanas, porque la posibilidad de contagio es física. Mientras más tiempo esté uno y más cerca esté con otra persona, más riesgo hay que esté en contagio. Mientras más lejos esté y menos tiempo va disminuyendo. Entonces, por eso en el avión, ¿quiénes están en mayor riesgo? La persona que tiene más cercana por más tiempo. ¿Que hay cero riesgo para el resto de las personas del avión? No, pero va disminuyendo el riesgo. Y en ese sentido, nosotros manejamos, y la medida tiene que ser en torno a los riesgos a los cuales están expuestos las personas.
Doctor, se ha dicho lavarse las manos en general, pero también, por ejemplo, si se va en el transporte público, se agarra de una manilla, se puede agarrar de un asiento, lo mismo que en el avión. ¿El teléfono es un medio de contagio y de propagación de este virus o no? Son posibles medios teóricos de contagio en la medida que una persona enferma puede expeler secreciones respiratorias con el virus que puedan quedar en superficie. ¿Y cuánto vive en superficie el Eso virus? no se sabe con exactitud, probablemente varias horas. Ahora, que eso sea un mecanismo fácil y frecuente de transmisión comparado con la transmisión directa de la persona enferma, probablemente no, es bastante menos. Ahora, como usted muy bien dice, lavarse bien las manos, porque ahí sí que queda el virus con secreciones, es muy importante. La persona enferma, especialmente si viene de los países de riesgo. Yo creo que aquí hay que evitar la psicosis que probablemente lo que está pasando en San Javier, que la segunda persona que no ha tenido contacto y no viene de afuera, pero está con síntomas respiratorios, probablemente tiene otro virus respiratorio que han estado dando vueltas. Yo mismo tuve virus respiratorio este verano, igual que toda mi familia, pero no habíamos viajado, no es coronavirus. Entonces, hay que sumar los factores que hacen más probable. Ahora, ¿cómo va a ir evolucionando esto en los próximos días y semanas? Va a ir determinando las conductas más racionales que hay que hacer y evitar las irracionales. Ya sabíamos, doctor Array, que las mascarillas están agotadas. Usted llega a una farmacia a preguntar por un remedio y le ofrecen mascarillas y dicen, no hay. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el comportamiento de este virus cuando empiecen las temperaturas bajas? Porque ahora estamos frente a una ola de calor, pero las próximas semanas podría empezar ya a tener temperaturas más propicias del otoño. ¿Se sabe cómo se comporta el virus? ¿Va a vivir más tiempo en un ambiente más húmedo o más frío? Es una muy buena pregunta. Quiero decir sobre las mascarillas una vez más que el ver personas con mascarillas en este clima, con este calor, que no están enfermos, no tiene ningún sentido. Como muy bien dijo la subsecretaria, las secretarias las deben usar las personas que están enfermas con un cuadro respiratorio para evitar contagiar a otros. ¿Cualquier mascarilla, doctor? Porque también hemos sabido que una mascarilla, si uno la usa las típicas de papel, es descartable, es desechable. Eso, hay diferentes tipos de mascarillas. Están las mascarillas que son las quirúrgicas o las mascarillas que realmente son las más eficaces, que son las que ustedes van a mostrar. Voy a buscar esta precisamente para mostrarla. Sí. ¿Estas sirven? Porque va a haber una cierta, ya lo ha habido, una cierta psicosis, gente que las está comprando, a lo mejor sin ser necesario. No son necesarias para las personas sanas. Yo quiero ser muy majadero en eso. Estas mascarillas hay que reservarlas ¿para quién? Para si es que llego a aumentar este cuadro en los meses que vienen, que iremos a ver, reservarlo para las personas enfermas y reservarlo para las personas en los hospitales que tienen que cuidar a los enfermos. Ellos son los que tienen que usar esta mascarilla. Y la persona que está contagiada, por supuesto. La persona que está enferma. La persona que está enferma, que es la que transmite el virus. O sea, la gente no debería andar en la calle con esta mascarilla. No debe andar en la calle y no debe estar gastando plata y comprando estas mascarillas. Eso es un mensaje muy, muy importante. Doctor Array, muchas gracias. Lo invitamos a que se quede por si tenemos alguna otra duda, ¿ya? Por si acaso. Pero vamos de inmediato con una de las medidas que se ha tomado. Gualañé y San Javier suspendieron sus clases por este coronavirus. Para hablar justamente de estas medidas estamos en contacto con Raimundo Larraín, jefe de la División de Educación General del Mineduc. ¿Cómo está? Buenas noches, Raimundo. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Primero que nada, la opinión del Mineduc frente a esta suspensión de clases en estas dos comunas. Bueno, muy buenas noches. Lo primero que quisiéramos reiterar desde el Ministerio de Educación es que el inicio del año escolar sigue su curso regular y normal en todo el territorio nacional. Nosotros, en conjunto con el Ministerio de Salud, hemos hecho llegar a todas las escuelas del país, los jardines infantiles y las instituciones de educación superior, un protocolo de actuación que contempla 3 acciones muy específicas que deben seguir cada una de las escuelas. La primera, reiterar que aquellos estudiantes o trabajadores de las escuelas que hayan visitado alguno de los países donde hay brote del coronavirus permanezcan en cuarentena en sus domicilios. Esa es la primera medida. La segunda medida es que si se presenciara alguna persona con síntomas tales como la tos, los cuadros de fiebre altos o dificultades respiratorias, que se acuda inmediatamente a la autoridad sanitaria regional correspondiente para que sean atendidos esos casos. Y lo más importante, las medidas de prevención y de educación dentro de las escuelas, tales como rutinas de lavado diario de manos, por ejemplo, puede ser entre recreos o entre actividades donde los estudiantes tienen que estar juntos, la limpieza continua de superficies en los comedores, en los laboratorios o en las mesas de trabajo de los estudiantes, y también el uso de
rutinas diarias de limpieza y de información a los padres. A ver, pero en cuanto a la suspensión de clases, cuando vemos que hay un caso, y entendemos obviamente la preocupación de muchas madres y padres que dicen, yo no lo mando, pero ni por si acaso al colegio, si es que hay un solo caso ya de alguien, de un profesor, de un alumno, de incluso un familiar de un niño que pueda estar infectado. ¿Se van a tomar esos resguardos? Sabemos que con la baja de las temperaturas incluso puede ser más complejo y mayor la propagación de este virus. Sí, mira, al respecto queremos ser muy enfáticos que hoy día no hay ninguna razón, ningún motivo para no enviar a los estudiantes a las escuelas y por lo tanto hacemos un llamado a toda la comunidad escolar a que envíen a sus hijos y que en las escuelas se tomen las precauciones que el Ministerio de Salud nos ha hecho llegar y que nosotros hemos difundido a tiempo y en forma. Pero hoy día, en la situación actual, no hay ningún motivo para que los padres, dejen de enviar a sus hijos a clases. Ahora, evidentemente, Raimundo, se va a monitorear lo que pasa con esta enfermedad, van a empezar a descender las temperaturas en las próximas semanas probablemente, por lo que nos han dicho los especialistas, el virus puede vivir más en temperaturas frías que con estas temperaturas que estamos teniendo hoy día. ¿Cuáles son los protocolos en caso de que aparezca un caso en un colegio? ¿Entra toda la comunidad escolar en cuarentena? ¿Cuánto dura esa cuarentena? ¿Cómo se transmite? ¿Qué pasa con el entorno familiar de los alumnos y eventualmente la comunidad escolar, los profesores, en fin, los trabajadores de ese colegio, donde pudiera haber un caso? Bueno, ahí, tal como señaló la subsecretaria Daza, los protocolos de actuación implican un monitoreo de las personas que rodean a aquel persona que presentó los síntomas o que se confirma un caso positivo. Pero tal como señalaba, hoy día no hay ninguna razón para dejar de enviar a los estudiantes a clases y ese es el llamado que hacemos como Ministerio de Educación. Y a medida que pasen los días iremos aplicando los protocolos de la política pública de salud que el Ministerio de Salud determine sea relevante de aplicar. Perfecto, entonces, si es que hubiese casos más adelante, la idea es que cada colegio va a ir tomando los protocolos que ha entregado el gobierno o hay posibilidad de que alguno permita que esa sala, ese curso, ese nivel tenga ciertas precauciones diferentes a lo que haría el resto del establecimiento. Sí, nosotros estaremos, tal como señalaba, atentos a las indicaciones de las medidas de actuación que el Ministerio de Salud nos recomiende. Por ahora aplicar estas 3 acciones sencillas que señalábamos al inicio y volver a reiterar que esperamos que sea un inicio de clases regular en todo el territorio nacional. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Raimundo Larraín, jefe de la División de Educación General del Mineduc, por este contacto. Muy buenas noches. Muchas gracias. Precisamente mañana parten las clases en la mayoría de los colegios. Absolutamente. Incluso ya partieron algunos. Sí, aquello hay que estar muy atento, por supuesto. Nos vamos ahora a Argentina porque crece la preocupación por la expansión del coronavirus en el mundo y su llegada a América Latina. Este martes también se confirmó el primer caso en Argentina. Se trata de un hombre proveniente de Italia. Oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. La confirmación de que el coronavirus estaba al otro lado de la cordillera llegó minutos antes de que se confirmara el primer caso en Chile y en el mismo día en el que la Organización Mundial de la Salud le dedicó parte de su conferencia a América Latina. Para Latinoamérica y los países del Caribe, nuestra recomendación es que activen la contención de forma agresiva ahora que tienen pocos casos. Pero este virus es desconocido, cualquier cosa puede pasar y deberían prepararse para lo peor. Las autoridades sanitarias en Argentina confirmaron que se trata de un hombre de 43 años que llegó la semana pasada al país después de hacer un viaje que lo llevó a Hungría, a España y finalmente a Italia. Permanece internado, felizmente su diagnóstico es de una complejidad leve. El señor estuvo en varios lugares de Europa, pero principalmente en Italia al norte. El paciente infectado estuvo varios días en Milán, una de las ciudades más afectadas por la epidemia, que ya ha dejado casi 80 muertos y 2.200 contagiados en Italia. El hombre que llegó a Argentina sin ningún síntoma permanece aislado en un hospital privado en Buenos Aires, mientras que en el aeropuerto de Ezeiza se extreman los controles. El paciente infectado viajó en primera clase desde Italia, lo que según las autoridades argentinas
reduciría el riesgo de contagio en el avión. Desde Sanidad de Frontera, a través del Reglamento Sanitario Internacional, se accede a la lista de pasajeros y se los contacta. Ese es el proceso que se está realizando en función de la llegada del 1 de marzo, identificar los pasajeros. Ya son 6 los países contagiados en América Latina por viajeros provenientes de países infectados, pero ningún caso local, a diferencia de Estados Unidos, en donde ya se eleva a 9 el número de muertos por el coronavirus. Estamos haciendo un trabajo fantástico. Los médicos están haciendo una labor impresionante y afortunadamente cortamos el acceso de gente de países infectados. Si no lo hubiéramos hecho, habría muchos más contagiados. La Organización Mundial de la Salud afirmó que aún hay 130 países a los que no ha llegado el coronavirus, por lo que aún hay esperanzas de poder controlar esta infección que ya ha matado a más de 3.300 personas. Y ya lo veíamos, preocupación existe también entre los habitantes de Buenos Aires, luego que esta tarde se confirmara este primer caso en ese país. Claro, desde el aeropuerto de Ezeiza nos entrega más detalles sobre lo que está ocurriendo a esta hora en Argentina el periodista de Telenoticias, Roberto Tupeso. Buenas noches, Roberto, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Efectivamente, estamos en el aeropuerto internacional de Ezeiza. En la Argentina acaba de darse la información que se registró el primer caso de coronavirus en la Argentina, casi coincidente con Chile, donde están ustedes. Esto ocurrió el sábado, el pasajero llegó el domingo, embarcó el sábado. Cuando llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza, le hicieron llenar un formulario que es la declaración jurada de salud. Él puso que no tenía síntomas y por consiguiente, al no tener síntomas, lo que sucedió es que le tomaron la temperatura, llenó el formulario con todos los interrogantes, requisitos que le pedían ese formulario y se fue a su casa. Él estaba en un periodo de incubación, pero fue muy reciente porque llegó a su casa y el domingo empezó a tener tos, un estado febril y de inmediato dio parte a una asistencia pública, un hospital público de Capital Federal. Ahí fue donde lo aislaron y llevaron los resultados del estudio que le hicieron al Malbrán, un hospital muy importante de la Argentina, donde confirmaron en el día de ayer, y hoy se hizo público, efectivamente, es el primer caso de coronavirus en la Argentina. Él viajaba en primera clase, en los primeros asientos de primera clase, por consiguiente, lo que se trató es de ubicar a todos los que estaban delante de él y atrás de él para hacer un seguimiento. Él había viajado solo, después de su cumpleaños el 15 de enero estuvo en Milán desde el día 19 hasta el 21 y también estuvo en Barcelona. Regresó a la Argentina y, como dijimos, asintomático. Ya se vio el primer caso, es porteño, es de la ciudad de Buenos Aires y aguardamos por el seguimiento que están haciendo al resto del pasaje. Continúen ustedes en estudio, es todo desde aquí. Muy bien, Norberto, muchísimas gracias por toda la información, quedamos muy pendientes. Buenas noches. Vamos ahora a otros temas. 283 detenidos en 28 puntos de conflicto a nivel nacional. Ese fue el saldo del primer lunes de este marzo. Además, hubo 2 menores de edad lesionados en la región metropolitana y se registran 76 carabineros heridos. Imagen de este lunes por la noche, primer día hábil de marzo, que terminó con un menor de edad atropellado por carabineros en calle Ramón Corbalán, el punto más álgido en el perímetro de Plaza Baquedano. La persona fue atropellada y obviamente se le prestaron los primeros auxilios y a un centro asistencial. Casi 4 meses y medio van desde el comienzo de la crisis social y en esta arteria se notan el desgaste de calles, mobiliario destruido, condominios atacados, comercio por el suelo, también la evidencia de tardes críticas. A mí me dieron. ¿Dónde te dieron? Acá también. Yo vengo por mi familia, porque mi abuelo, mi tía, todos no trabajan y reciben una pensión, pero mala. Este adolescente atropellado afortunadamente ya se encuentra de alta desde la ex posta central. Pero no fue el único herido. Una niña de 12 años resultó con un disparo en un muslo mientras se desplazaba cerca de la comisaría de Carabineros de San Joaquín, donde se realizaban manifestaciones, situación que se encuentra bajo investigación de la PDI para esclarecer el origen del tiro. Primero empezaron a tirar perdigones y entre eso también hubieron balazos. Nosotros vamos a poner todos nuestros antecedentes. Ese fue un cuartel San Joaquín que fue atacado violentamente el día de ayer. Hubo que hacer uso de las armas. Las imágenes son elocuentes y corresponden a un pequeño local comercial ubicado en Plazuela Independencia de Puente Alto. Fue arrasado por una turba de desconocidos. Equipos electrónicos, carteras, mochilas y maletas se convirtieron en jugoso botín para quienes lideraron el hecho.
Situación similar, aunque a mayor escala, se vivió durante la noche en Estación Central, donde 4 locales comerciales fueron vandalizados en el mall Espacio Urbano, mientras que un servicentro Petrobras fue destruido por completo. Yo escuchaba entre el presidente que decía que estaban más preparados Carabineros, que había más equipamiento, que estábamos mucho más robustecidos, ¿cierto?, para poder defendernos. En el segundo día de marzo, en la esquina más importante, una esquina más importante de la Alameda, más de 120 vándalos atacando Carabineros, atacando el comercio, atacando el equipamiento municipal y público, y no son capaces de enviarnos un carro lanzagua. Yo la verdad es que estoy desilusionado, estoy muy enojado, y la verdad es que voy a llevar este enojo obviamente a quien corresponda. Desde el gobierno no escondieron la desazón, pero una vez más dejaron claro el camino que han decidido seguir. Claramente no estamos satisfechos con lo que ocurrió en la noche. Las policías van a tener que proceder conforme a el uso de la fuerza legítima del Estado. Los carabineros están para defender la sociedad. Vamos a hacer el uso legítimo de todos los elementos que el Estado nos entrega para cumplir nuestra función. Un marzo que recién comienza y que ya está representando un desafío mayúsculo desde todo punto de vista. Explonum no contaba con los permisos para almacenar elementos que fuesen explosivos. Así lo aseguró la municipalidad de Pudahuel. Argumentaron que solo los habían autorizado a tener una oficina en el lugar donde se produjo la explosión, que terminó con la vida de 4 trabajadores y dejó heridos a otros 22. La destrucción es total. 6 bodegas absolutamente quemadas. Nada queda de lo que había en el interior. Solo fierros retorcidos. Tal la magnitud de la explosión que en uno de los sectores de la bodega estas imágenes llamaron la atención. La losa se levantó, lo que hace presumir a los investigadores que este podría ser uno de los lugares donde comenzó el incendio. Estamos determinando básicamente la presencia de elementos químicos que manejaba la empresa, que en términos genéricos se le llaman plasma minero, que se usa para destruir rocas vía alza brusca de temperatura. Pero estamos tratando de determinar en qué consiste ese plasma. A través de un comunicado, la empresa Explonum asegura que el plasma está compuesto por una mezcla de sales metálicas que crea una reacción de ionización para romper la roca generando mínimas vibraciones y ruidos. La duda que surge ahora es si la empresa tenía o no los permisos en las bodegas San Francisco. Más aún cuando, según este documento de la Municipalidad de Pudahuel, otorgado el 3 de enero de este año, se autorizó en el lugar una oficina administrativa. Sería aventurado señalarle todos los permisos que tenían. Eso es algo que vamos a tener que determinar en el curso de la investigación. Por la naturaleza de los elementos de que se trata, sin duda existen varios entes que tendrían algún tipo de injerencia en el control que tenían que hacer con la empresa o la misma bodega San Francisco en relación al contrato que tenían con la empresa Explonum. Pero eso es algo que vamos a determinar en el curso de la investigación. En ningún punto de la comuna de Pudahuel, en toda su extensión territorial, es posible manipular, acopiar sustancias de carácter peligrosa o explosiva. No existe un instrumento que les permita a los particulares u otro tipo de instituciones acopiar o manipular este tipo de sustancias. La duda que sigue rondando es si además de almacenar productos, realizaban otro tipo de trabajo. Puntualmente esas empresas están autorizadas para solamente bodega. Aquí, en un hecho objetivo, que nosotros lo hablamos con el fiscal que está a cargo de la investigación, ahí se procesaban productos. Y eso no está permitido. O sea, se iba más allá de solo almacenar. ¿Cómo se produjo la explosión? El Laboratorio de Criminalística de Carabineros intenta dilucidar esa pregunta, así como también el establecer qué labor cumplían en ese instante los 2 fallecidos que se encontraban en el lugar. Los otros estaban en la bodega de la cooperativa de Carabineros. Una explosión que pudo tener más víctimas fatales, pensando que otras 22 personas resultaron heridas.
Y el Frente Amplio anunció que impulsará una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Esto luego que el martes venciera el plazo del ultimátum que lanzaron a fines de enero para exigir la remoción del director general de Carabineros. La iniciativa, sin embargo, no contaría con los votos de la oposición. El ultimátum del Frente Amplio al gobierno fue presentado luego de la muerte del hincha de Colo-Colo que fue atropellado afuera del Estadio Monumental por un vehículo de Carabineros. No estamos hoy para avalar la impunidad y es por eso que el ministro tiene que decidir o deja de proteger al general Rosas o derechamente va a ser acusado constitucionalmente en este Congreso Nacional. Martes 3 de marzo. Día de vencimiento del plazo perentorio decretado por el Frente Amplio para que el gobierno remueva de su cargo al general director de Carabineros. Y en caso de no concretarse la salida de Mario Rosas, se presentaría una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel. ¿Van a presentar la acusación constitucional? O sea, no tendríamos motivos para no hacerlo. Revolución Democrática encabeza la recolección de firmas para la presentación del libelo acusatorio en contra de Gonzalo Blumel. Para esto, el Frente Amplio requiere el apoyo de al menos 10 diputados. Nosotros hemos respaldado las acusaciones constitucionales como una herramienta para defender el respeto a los derechos humanos en Chile. Pero no queremos sumarnos a herramientas testimoniales. No fuimos consultados, nunca dijimos que íbamos a estar disponibles para una acusación contra el ministro Blumel. Creemos de que no es la vía porque tampoco podemos desestructurar el gobierno para avanzar. En el oficialismo criticaron con dureza a los parlamentarios del Frente Amplio. Ya vimos el año pasado el tren de acusaciones constitucionales, en qué terminó. Ya vimos también lo que terminaba el tren de interpelaciones que hoy día continúa y creo que la cordura es la que debe primar. La actitud y el infantilismo permanente del Frente Amplio una vez más queda demostrado. El país está esperando a todo su sistema político comprometido en avanzar en los dolores de Chile. Nosotros nos damos cuenta cómo en el Congreso, a pesar de que ha habido avances en materia legislativa, muchas veces se pierde tiempo. No se me ocurre que vayamos a solucionar la vida de nadie, ni que vayamos a recuperar la paz ciudadana, ni que vayamos a seguir avanzando en materia de orden público con una discusión en la que ni siquiera están de acuerdo en la oposición. La del intendente metropolitano Felipe Guevara fue la última acusación constitucional presentada en contra de una autoridad de gobierno y que fue rechazada en el Senado. Bueno, y con manifestaciones y desalojo de las tribunas, así se realizó durante la tarde en el Congreso la interpelación a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Tenemos más información directo con Kevin Felgueras. ¿Cómo te va, Kevin? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Es la primera jornada del Congreso luego del receso legislativo y ya ha sido una extensa jornada. Tú lo decías, se vivió la quinta interpelación de este año, la primera a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Una interpelación que duró cerca de 2 horas, donde las protagonistas fueron la secretaria de Estado y también la diputada Camila Rojas del Frente Amplio. Hubo desalojo de parte de las tribunas donde estaban las detractoras de la ministra de la Mujer, quienes salieron gritando algunas consignas de la sala de la Cámara de Diputados, donde posteriormente se aprobó un proyecto de acuerdo que condenaba precisamente la actuación que ha tenido el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género desde el pasado 18 de octubre. Pasemos de inmediato a revisar parte de las declaraciones que dio la ministra Isabel Pla al interior de la sala de la Cámara de Diputados y posteriormente las reacciones de la diputada interpeladora tras esta interpelación. El gobierno del presidente Piñera no ha cometido ninguna violación a los derechos humanos, al contrario, las ha condenado persistentemente, al contrario, ha convocado a organismos internacionales para que sean observadores, al contrario, lo que ha hecho es que ha dicho que estamos vigilando que la justicia establezca la verdad y eso tiene que quedar claro. La lealtad de la ministra está con el presidente, cuando ella hoy reconoce que hay violencia sexual, pero a su vez dice que no ha habido violación de los derechos humanos por parte del presidente. Por supuesto que hay una contradicción, y esa contradicción nos habla de que la lealtad está con el gobierno, que la lealtad está con la presidencia y no así con su deber de Estado. Ella es ministra de Estado, tiene funciones que cumplir que no se están cumpliendo.
Interpelación que marca el fin de este ciclo. Se tuvieron 4 en enero y esta es la 5ª interpelación de este año. Particularmente a esta hora nos encontramos en una de las salas de comisiones acá en el Congreso Nacional, donde se está discutiendo uno de los proyectos que había quedado pendiente desde enero, desde fines de enero. Particularmente se trata del proyecto que establece la paridad en la Convención Constitucional de cara al plebiscito del 26 de abril. Una iniciativa que va a salir del Congreso Nacional antes que finalice esta semana, de cara, por cierto, a la manifestación del próximo 8 de marzo, del día domingo. A esta hora se están discutiendo las distintas alternativas. Por cierto, la oposición trajo una de las fórmulas y el oficialismo también trajo otra de las fórmulas. Se prevé una jornada bastante extensa que no va a terminar antes de la medianoche acá en el Congreso, Iván. Bien, Kevin, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y vamos a mostrarles lo que se está viviendo en las últimas horas de este llamado Supermartes en Estados Unidos. Lo que se busca es el candidato presidencial demócrata que en noviembre próximo va a enfrentar al republicano Donald Trump, quien sabemos ya va a la reelección. Hoy se vota en 14 estados más Samoa Americana, una jornada históricamente decisiva. It is Super Tuesday today. Super Tuesday. Super Tuesday turns out. Super martes, esa es la frase que se ha tomado los noticieros y las calles estadounidenses durante los últimos días. Una larga jornada de votaciones en 14 estados, la isla de Samoa estadounidense y los demócratas en el exterior, que determinará quién será el candidato que enfrentará a Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca. Unas elecciones que partieron temprano en Alabama, Arkansas y California y que se espera tengan sus primeros resultados cerca de las 10 de la noche. Hoy mi decisión se basó en acciones del pasado y cosas nuevas que he visto pueden servir para el futuro. Nuestro sistema está mal, nuestro gobierno actúa mal y necesitamos un líder que pueda cambiar eso. Durante más de 8 horas, millones de estadounidenses votaron para repartir los más de 1.357 delegados que tendrán el poder de otorgarle el triunfo demócrata a uno de los 4 candidatos en campaña: Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Michael Bloomberg. De acuerdo a las elecciones primarias ya realizadas en otros estados, Biden y Sanders estarían compitiendo cabeza a cabeza por ser el primer favorito y enfrentar a Donald Trump este 3 de noviembre. Sanders votó en su natal Vermont. Estamos armando una campaña multigeneracional con un movimiento multirracial que buscan defender la justicia. Para vencer a Donald Trump necesitamos la votación más grande en la historia de nuestro país. Nuestra campaña es la campaña. En tanto, Biden cerró su campaña este lunes en Texas, donde aseguró que Estados Unidos está preparado para un cambio. Debemos competir contra la falta de empatía y decencia del presidente actual. No puede seguir ahí y todos lo sabemos. La forma en la que ridiculiza a las personas y se burla de ellas parece no importarle nada de este país. En estos momentos, las urnas están cerradas en la mayoría de los estados. Los últimos en entregar los resultados serán Minnesota y Colorado. Una vez que se tenga todas las mesas escrutadas, los demócratas conocerán quién será el candidato que tendrá la difícil tarea de vencer a Donald Trump para llegar a la presidencia de Estados Unidos.